¿qué tal? Vamos a empezar a leer un libro y a lo largo de algunos cuantos videos vamos a terminar de leer este que es uno de mis libros favoritos de la vida, de niños y de adultos, que se llama Los 1000 años de Pepe Corcueña. Este libro es de un escritor que se llama Antonio Malpica, que es uno de mis escritores favoritos. ¿Okay? Y como pueden ver, tiene en la portada una ilustración de un arca y de un niño, y al lado hay como un perrito. Es importante que veamos la portada para entender un poquito también como a lo mejor de qué nos va a hablar este libro. La ilustración es de Amira Aranda. Recuerden que los ilustradores son muy importantes porque también cuentan la historia junto con el autor, junto con el que la escribe, ¿ok? Entonces, en muchos libros la ilustración es muy importante. Este libro está editado por Ediciones El Naranjo y bueno, ahí pueden encontrarlo. Voy a dejar en la descripción la liga donde pueden comprar el libro por si a alguien le interesa. Entonces, bueno, aquí está. Vamos a empezar a leerlo y vamos a leer pequeñas partes durante varios videos hasta que lleguemos al final, ¿ok? Entonces, Los 1000 años de Pepe Corcueña, por Toño Malpica. Esta historia es, en cierto modo, parecida a una fábula y comienza en el momento en que el Gorras y Noé se conocieron. Aunque, bien pensado, tal vez podría haber iniciado un poco antes. Probablemente cuando Noé abandonó su cama y desayunó con gran apetito los huevos con jamón que le preparó uno de los cocineros de su casa. O tal vez cuando salió de la mansión en la que vivía, ubicada en una hermosa colonia de amplias avenidas. ¿O acaso cuando subió a la camioneta en la que el chofer nuevo había de llevarlo a la exclusiva escuela primaria donde estudiaba? Pero tal vez estos son datos sin importancia y por ello no valga la pena retroceder tanto. En realidad, lo más significativo de esa mañana fue que Noé nunca llegó a la escuela. Por ello es que seguramente conviene iniciar la historia un poco más adelante. Tal vez cuando aquel auto viejo se detuvo junto a la camioneta, o cuando dos hombres, uno obeso y otro de cabello largo, se bajaron a toda prisa del auto, abrieron la portezuela de la camioneta y le pusieron a Noé una capucha negra que no le permitía ver nada. Aunque, por otro lado, quizá todo esto tampoco sea tan relevante. Así que lo mejor será iniciar por donde en realidad comienza esta historia. Y que es justo cuando el Gorras dijo, de manera repentina, a través de la ventana, «¿A que eres un llorón?». Noé levantó la vista. Llevaba 3 horas sentado en el piso, recargado contra la pared del pequeño cuarto. Ya no tenía puesta la capucha. Y aunque es cierto que había llorado, al llegar, en ese momento, ya no lo hacía. El rostro de un niño lo observaba a través de la única ventana del cuarto, pegada al techo. Noé sintió una especie de alivio. Llevaba 3 horas sin saber qué debía aguardar. «¿Qué dijiste?», preguntó. «Que te apuesto a que eres un llorón», repitió el Gorras. «No lo soy». «Yo creo que sí». Noé reconocía que había llorado mucho cuando llegó. Cuando le encadenaron una pierna a la cama de metal y le dijeron que no gritara porque nadie lo iba a escuchar. Sí, había llorado, pero ya no lo hacía. «Te apuesto lo que quieras a que lloras en cualquier momento», insistió el Gorras. Noé prefirió callar. Tenía hambre y se encontraba tan cansado. Nunca, en sus 9 años de vida, había pasado por algo así. «¿Cómo te llamas?», volvió a romper el silencio el Gorras. «Noé». «¿Como el del arca?». «Sí, como el del arca». Y aquí tenemos una ilustración donde vemos al personaje del que estamos hablando. Tratemos de acordarnos cómo se llama el personaje del que estamos hablando. Y aquí tenemos la ventana desde la que habla con el Gorras.
Volvió a mirar hacia arriba, hacia la ventana. El Gorras se encontraba haciendo algo con sus manos, jugando con sus pulgares. Noé notó que estaba tirado de espaldas al césped. ¿Sabes dónde estoy? En un sótano, tonto. Ya sé que en un sótano, pero ¿dónde? O sea, ¿en qué parte de la ciudad? Ni idea. El Gorras siguió jugando con sus pulgares. Luego se incorporó, se recargó en un codo y volvió a mirar por la ventana. ¿A poco no has llorado nada?, cuestionó a Noé. Noé pensó en admitir que sí, que un poquito, pero se arrepintió. Nunca había pasado por algo así. Comenzó a frotarse la nariz cuando se sentía nervioso o tenía miedo, se frotaba la nariz. Había leído algunos cuantos libros y había visto muchas películas, pero nunca se imaginó que viviría algo así. El Gorras volvió a tirarse de espaldas, empezó a silbar y nuevamente se puso a jugar con sus pulgares. Estuvo varios minutos de ese modo. Luego dijo: a lo mejor sí es cierto y no eres tan llorón. Y se retiró de la ventana. Cuando Noé abrió los ojos, fue porque alguien entró al pequeño cuarto. Se encontraba recostado en la cama, pero al instante se sentó. Carlos llevaba una pistola en la mano derecha y un vaso de leche en la izquierda. Cerró la puerta tras de sí. Noé se frotó la nariz. ¿Sabes quién soy yo?, preguntó Carlos. Noé negó sin abrir la boca. Le intimidó la gran estatura de Carlos, probablemente midiera 2 metros o más. Soy el que va a acabar contigo, dijo Carlos, y enseguida apuntó la pistola hacia el rostro de Noé. Un gran frío recorrió el cuerpo de Noé y sintió ganas de llorar, pero por alguna razón miró a la ventana y se contuvo. En ese pequeño cuarto no había más que una cama, un buró, un excusado y un foco. Y claro, la única ventana, sin vidrio, que permitía ver un pedacito de césped y un pedacito de cielo. Si tus papás no pagan lo que vamos a pedir por ti, a mí me toca acabar contigo, volvió a decir Carlos retirando la pistola. Era un hombre malo, sin duda. Noé no había conocido muchos en sus 9 años de vida, o probablemente a ninguno. Lo más parecido a un hombre malo en sus recuerdos era el maestro de educación física de su escuela. Pero Noé estaba seguro de que ni él, que se burlaba de los niños obesos, podría ser comparado con Carlos. La verdad, me da lo mismo, dijo Carlos. Noé se esforzó por no llorar. Pensó en una gran cantidad de dinero, como lo que tal vez le había costado a su padre el caballo francés que montaba cuando iban al campo, o como lo que podía haber costado el viaje que hicieron a Egipto en las vacaciones. Carlos le dio el vaso de leche. Noé lo tomó sin temblar. No te hagas ilusiones, niño. Yo soy el que te traerá de comer. Yo soy el que te visitará varias veces al día. Pero también soy el que se va a deshacer de ti. Te lo anticipo para que no te hagas ilusiones. Carlos dijo un par de palabras chirriantes, de esas que hacían sentir a Noé cuando las oía por accidente en la calle, como si alguien con las uñas largas rascara sobre un pizarrón. Luego, Carlos salió del cuarto. Noé tardó varios minutos en animarse a beber la leche. Al otro día, cuando Noé despertó, sobre el buró ya se encontraba el desayuno. Un poco de huevo con pan y más leche. También ya se encontraba el cuerpo del Gorras tapando el pedacito de cielo de la ventana. Silbaba como el día anterior. Retiro lo dicho, Noé, como el del arca. Noé miró hacia la ventana mientras comía y en secreto agradeció su suerte. Había estado tan profundamente dormido que se libró de ver a Carlos cuando éste introdujo en el cuarto su desayuno. No eres un llorón, concluyó el Gorras. Eres un hombre de una pieza.
Noé pensó que el niño en la ventana tenía que estar completamente loco. Que a sus 9 años lo llamara un hombre de una pieza le pareció digno de la mayor de las chifladuras. Pero sintió, por segunda vez desde que había llegado a ese lugar, una especie de alivio. ¿Cómo te llamas? Me dicen el Gorras. El muchacho llevaba una cachucha sobre la cabeza. Noé pensó que acaso éste tuviera cientos de cachuchas, y de ahí el mote. En ese momento no parecía importar demasiado. ¿Cuántos años tienes? 9. Igual que yo. Bueno, yo casi tengo 10, objetó el Gorras un poco ufano. Noé sonrió por primera vez en esta historia. Dio una mordida a su pan. Dice mi abuelo que 9 años es la mejor edad de todas. El Gorras no pareció haber escuchado el comentario de Noé. Se echó de espaldas y miró al cielo. Ojalá no llueva, Noé, o se podría inundar allá abajo y tendrías que construir un arca para no ahogarte. Y estalló en irrefrenables carcajadas. Noé hubiera podido reír por primera vez en esta historia, pero no lo hizo. Aún recordaba al hombre malo de 2 metros, de su estatura y su arma. Esperó a que el Gorras dejara de reír para retomar la plática. ¿Vas a la escuela, Gorras? Claro que voy a la escuela, tonto. ¿Quién no va a la escuela? Carlos entró con un plato lleno de carne molida con papas y un vaso de refresco. El arma la llevaba apretujada entre el estómago y el cinturón. Aunque Noé ya estaba volviéndose loco de aburrimiento, hubiera preferido que nunca llegara el momento de ver de nuevo al hombre de los 2 metros de estatura. La comida, dijo parcamente Carlos. Noé se frotó la nariz. Miró hacia el suelo, esperando que el momento pasara rápido, que Carlos dejara la comida sobre el buró y se fuera. En cambio, Carlos gruñó. Se dice gracias, y abofeteó a Noé. Decíamos que esta historia es, en cierto modo, parecida a una fábula, pero no es un cuento de hadas. Y aunque nos gustaría pensar que las cosas no fueron así para Noé y que nada de lo que estaba viviendo realmente ocurría, aunque nos gustaría imaginar que todo era parte de un sueño y que Noé no tardaría en despertar en su cama, honestamente, eso sería faltar a la verdad. Y nos llevaría a contar otra historia, no esta. Y a fin de cuentas, es esta la historia que me importa. Así que Carlos golpeó a Noé. No obstante, Noé evitó el llanto. Sintió por alguna razón que era sumamente importante ser un hombre de una pieza, aunque no supiera lo que eso significaba, y reprimió las lágrimas, aunque sí dejó escapar un apagado gracias. Carlos lo miró con algo en los ojos que si Noé hubiera tenido que describir, habría escogido fácilmente la palabra odio. Luego, abandonó la pequeña habitación cerrando la puerta tras de sí. Noé miró la ventana, y acaso porque nada se interponía entre él y el pedacito de cielo, sintió de nuevo aquel extraño y consolador alivio. ¿Cuál es tu programa favorito? ¿Cómo que mi programa favorito? Sí, en la tele. El Gorras tardó en responder. Noé se encontraba sentado en el suelo, abrazando sus rodillas. Pasaba sus dedos lentamente por encima de los eslabones de la cadena que rodeaba su tobillo y lo unía irremediablemente a la cama de metal. Las caricaturas, contestó el Gorras. Sí, pero ¿cuál de todas?, insistió Noé. En su televisión tenía al menos 8 canales de caricaturas, y de esos canales contaba al menos 5 programas que podía incluir entre sus favoritos. El Gorras volvió a tardar en responder. Pues todas las caricaturas, ¡qué tonto! Noé ya no quiso seguir con eso. Comenzaron a escucharse ruidos de pelea más allá de la puerta. Decenas de palabras chirriantes llegaron a sus oídos. Varios hombres discutían acaloradamente. Por alguna razón, Noé sentía que no debía hablar con el Gorras respecto a su suerte en ese lugar. Sentía que si mencionaba cualquier cosa con relación a su encierro, no podría evitar ponerse a llorar. Y no quería hacerlo frente al Gorras.
Enseguida pensó en Memo, su amigo de la escuela, y las clases de tenis. Pensó que a Memo no lo había visto llorar varias veces, y Memo a él. ¿Cómo se llama tu mejor amigo?, se animó a preguntar de nuevo Noé. ¿Mi mejor amigo? Sí. Son tantos que no me acuerdo de sus nombres. Los ruidos de pelea en el exterior se hicieron más fuertes. De pronto hubo un estrépito y se abrió la puerta de manera violenta. Noé levantó la vista, pero no se movió del lugar. El Gorras ya no se encontraba en la ventana. Supuso Noé que no quería que nadie lo viese, que nadie supiera de las visitas que le hacía, mucho menos el hombre de 2 metros de estatura. Carlos cerró la puerta y se sentó en la cama. Noé se esforzaba por no mirarlo. «Malditos imbéciles», fue lo que dijo Carlos, y luego más palabras de alto nivel de estridencia. «Por mí pueden morirse», añadió. Noé miraba al suelo. «Niño». Noé temblaba y no dejaba de abrazar sus rodillas, pero decidió que no quería hacerlo enfadar. Lo miró, mas no dijo nada. Ya comenzaba a oscurecer. En poco tiempo había que prender el único foco del pequeño cuarto. «¿Cómo te llamas?» «Noé». «¿Noé? ¿Como el del arca?» «Sí». Carlos sacó el arma. «¿Y qué sabes hacer, Noé?» «¿Perdón?» «Te pregunté que qué sabes hacer». «Aquellos estúpidos no quieren que vea la televisión con ellos, así que tú eres lo único que tengo para no morirme de fastidio». Noé se frotó la nariz varias veces. No le despegaba la vista al hombre de los 2 metros y no se le ocurría qué hacer. Carlos se levantó de la cama y fue al rincón en donde estaba Noé sentado en el suelo. Esa fue la segunda vez, en el día y en esta historia, que Carlos arrojó su gran mano contra el rostro de Noé. «¡Haz algo, niño!». Noé se cubrió. No sabía cómo reaccionar, tampoco quería llorar. Intentó imaginar que nada de eso estaba pasando. Luchó por imaginarse en la clase de tenis al lado de su amigo Memo. Hizo volar su mente hasta su casa, hasta sus juguetes, su ropa, sus libros, sus discos de música. Cerró los ojos buscando una salida. De repente parecía la mejor opción: hacer como si nada de esto hubiera pasado. Hubo un silencio cuajado de temor. Luego, la salida de Carlos se anunció con un gran azotón en la puerta. No obstante, Noé se negaba a abrir los ojos. En la oscuridad de mentiras que había conseguido al cerrarlos, cualquier cosa parecía posible. No estar ahí, por ejemplo. No estar ahí, sino muy, muy lejos de ese lugar, en la hermosa colonia de gente rica en la que había vivido toda su vida. Acabó por quedarse dormido, sentado en el suelo, con la cara entre las manos. Y así es como vamos a acabar esta primera parte de la lectura. Vamos en la página 21. Esta historia, como ya se habrán dado cuenta, es una historia dura, pero lo más importante es que es una historia que se cuenta desde la verdad. Entonces tenemos que leerla de esa manera y con esa compasión, escuchar al personaje y entender qué es lo que siente. Ya hablaremos en el siguiente video de qué es lo que pasó con Noé, el Gorras y Carlos.